El día jueves pasamos clases normalmente, en la noche. Avanzaríamos, no sé, creo que es diálisis. Sí, El diálisis. último día va a ser, Trasplante. el próximo martes va a ser trasplante renal. Va a ser la última clase para el fin de semana ya marcaremos fecha del segundo parcial. ¿Ya? Entonces vayan preparando. Bien, este tema es corto, no es muy largo. El síndrome nefrótico, como estamos hablando de patologías nefrológicas, entonces son todas las que afectan, las insuficiencias que nos llevan a una insuficiencia renal. Hemos avanzado ya a las tres renales, ahora estamos hablando de las renales, ¿cierto? Y todas las renales son las que corresponden a la neurológica. Es una enfermedad glomerular que se caracteriza por el aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular que conlleva a, o sea, deja pasar todo lo que debería retener. Entonces, pasan proteínas, hay hipoalbuminemia, hay edema, hiperlipidemia y lipiduria. En el examen de jóvenes, como yo no soy nefrólogo y a Dios gracias, he insistido tanto que si Diosito oye mi ruego, desde este próximo año ya va a haber un nefrólogo que dicte clases de nefrología. Eso es lo mejor para usted. Yo no soy nefrólogo y me han hecho dictar clases que, bueno, no voy a tocar el tema, pero la nefrología es muy diferente. ¿Entienden? Es muy diferente y es muy interesante. Y es más, si alguien quisiera le gustara la parte clínica, a la medicina interna, la medicina interna está la rama de la nefrología. Y hoy en día, jóvenes, es tan espectacular esta rama, esta materia, que hay pocos nefrólogos que son expertos en trasplante renal. No hay. Entonces, jóvenes, si ustedes les gusta la clínica y quieren dedicarse a una rama clínica, la nefrología es una rama donde les va a dar mucha alegría. Y les repito, no hay nefrólogos que se dediquen, que sean expertos en trasplante renal. En mis tiempos, el único experto era el doctor Bacadíes, que trabajaba en la ICO, del hospital era el doctor Raúl Bocán. Cuando Raúl Bocán dejó la medicina, tuvimos nosotros que mandar un nefrólogo del San Juan de Dios al hospital de clínica con la muñeca haciendo contactos, en fin, y conseguimos que haga un año solo de trasplante renal, porque el equipo de trasplante renal nuestro había quedado sin nefrólogo. Nosotros queríamos seguir trasplantando y no había el cerebro, no había la parte fundamental de un trasplante, que es el nefrólogo. Esa doctora fue a San Pablo, vivía en el hospital, comía en el hospital, en fin, todo gratis con la muñeca que tenía el doctor Guillermo. Hizo el trasplante, aprendió bastante la doctora. Cuando se vino para acá, se embarazó, creo que después tuvo una hiperemesis gravídica y quedamos sin nefrólogo y no volvimos a trasplantar nunca más. ¿Por qué? Porque no encontramos en el hospital, hay varios nefrólogos, no encontramos un nefrólogo que sea capaz de hacernos un buen control y un buen estudio de un paciente para trasplante renal. Ahí presente quería hablar. Entonces, jóvenes, si les interesa, claro que ahora entrar a la Argentina está complicada la cosa. Ustedes ya saben por qué. Cuidado que de allá también exporten los lentes aquí al hospital, a la Gabriel William Moreno. ¿No? Ya han exportado audífonos, relojes, exportaron los polígrafos, que también muestra todo.
Entonces, jóvenes, y ahora ya nosotros tenemos que pensar en acreditarnos, no sé qué, la Argentina tiene relación con algún lugar, no me acuerdo el nombre, que para que ustedes puedan llegar a nuestros alumnos, la universidad tiene que acreditarse a ese lugar, o sea que el producto nuestro que son ustedes puedan entrar. Ahora, jóvenes, está grave. Y les digo yo, así me muera, pero el próximo año comenzamos. Lamentablemente no va a ser con ustedes. Todo lo que es el programa de competencia. Lo tenemos que hacer más aún con todas las cosas que están sucediendo. Entonces, me quedo triste por ustedes porque vamos a comenzar a aplicar los proyectos, los que vayan entrando. Bueno, es un trabajo duro, no se imaginan, ¿no? Pero lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Así nos cueste lo que nos cueste, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Y cuando uno quiere, puede. ¿Sí? Bien. En cuanto, olvidaba decirle, las preguntas jóvenes de nefrología, yo se las voy a hacer. Preguntas, por ejemplo, características, digamos, el síndrome nefrótico se caracteriza. ¿Por qué? Por esto. Se aprendan cosas groseras. No les voy a estar luchando con cositas pequeñas para no matarlos, porque ya están medio muertos algunos, ¿verdad? Y saben que no está bien, entonces tienen que prepararse. Entonces, en la etiología, tenemos la glomurulonefrosis primaria, la nefropatía por cambios mínimos, glomurulonefritis necrosante focal, la glomurulonefritis membranosa, glomurulonefritis mesangiocappilar, la nefropatía por inmunoglobulina A y otras lesiones. Aquí están jóvenes, ¿se acuerdan de la paciente, la menonita? Sí. Pidió su alta y se fue. Alta solicitada. Yo haría lo mismo. Yo le sugerí, mire la cantidad, la patología de esa menonita en alguna de estas estaba, tenía que hacerse una, si le hacían diálisis, no bajaba 4, y otra vez subía, bajaba 4, y orinaba 2.500 a 2.000 en un orina penúrico. Entonces, algo pasaba, yo no sé, yo soy nefrólogo, ¿no? Pero yo le sugerí que hagan una biopsia. Ahora lo que vamos a tener una reunión para discutir el caso con otras autoridades. Ahí sí que la cosa va a ser seria, ¿no? ¿Por qué? Porque mejor es callarse, es hablar después, pero son cosas que uno las tiene que hablar, las tiene que decir claramente. El nefrólogo tiene que tener su concepto claro como el urólogo. Yo tengo que tener la capacidad de solucionar cualquier patología urológica. No nefrólogo, no soy nefrólogo, pero el nefrólogo sí tiene la capacidad. Y hay un servicio de nefrología. Y la menonita solicitó su alta porque no había otra clínica. Y hay otras cosas más que después, ojalá que hablemos un poquito más largo en una de las últimas clases. Vamos a hablar de las cosas que estamos viendo y ponerles sobre aviso a ustedes también que son jovencitas, principalmente las mujeres, no los hombres. Hay cosas terribles que están pasando en diferentes centros con el alma. Y bueno, vamos a tener que buscar una estrategia de cómo cuidar y cómo hacer para que no nos las acosen a nuestras copias, ¿no? Porque son los malditos esos residentes, ¿no? Los tipos, y la mayoría, no todos, han entrado pagando. Bueno, otro tema. Entonces, en etiología, jóvenes, tenemos enfermedades secundarias a patologías sistémicas, patologías metabólicas, infecciosas, neoplasias y fármacos. Apréndanse solamente 3 de las que ustedes quieran. Yo les puedo preguntar
preguntar, a ver, nombre 3 patologías de enfermedades sistémicas que nos causan glomerulopatía. Entonces se aprende, o nombre, digamos, 2 o 3 enfermedades metabólicas, no les voy a aprender todo. Entonces se aprenden las que más fáciles les sean. Puede que pregunten, puede que no pregunten. Puede que sea en este examen, puede que sea en el final. ¿Ya? Y si es, digamos, examen absolutamente igual para todos, igualito va a ser. Estoy avisando que va a ser así. ¿Listo? La glomerulonefritis extracapilar, en cuanto a su histología, se caracteriza porque tiene 3 componentes, tipo 1, 2 y 3. Tipo 1 existe una adquisición lineal de la membrana. Por ejemplo, esto, ¿ustedes creen que yo les voy a preguntar? No, no. Estas no son cosas groseras que yo les tenga que decir para que se las aprendan, ¿cierto? No. Pero tenemos que hablar de la tipo 1, donde existe una definición lineal de la membrana basal y inmunoglobulina G, tipo 2, con depósitos glandulares en patrón y tipo de inmunoglobulina pendiente de la glomerulonefritis por inmunoglobulina. ¿Qué vamos a hablar? Nada. Y el tipo 3, ausencia o escasez de definición glomerular para inmunoglobulina G. Si ustedes me preguntan, ¿y usted, doctor, sabe todo esto? No, porque es cierto, yo soy cirujano. Les doy esto, ¿por qué? Porque un nefrólogo me dio toda la temática que era lo mejor para ustedes. Pero aquí me doy cuenta que son patologías, son conceptos muy minuciosos. Yo creo que un nefrólogo, este mismo tema, les daría a ustedes desde otro ángulo, pero conceptos mucho más gruesos para que ustedes salgan con conceptos básicos de nefrología. No salgan nefrólogos, no salgan neurólogos, pero sepan lo que es la glomerulonefritis extracapilar. Yo creo que este resumen que me lo dieron, porque un nefrólogo es mucha esencia para usted, ¿ya? Y el tratamiento, toditas las glomerulopatías van a ver, siempre se utiliza la prednisona, que es un corticoide, ¿cierto? La prednisona y la ciclofosfamida. Las manifestaciones. Ahora, estos sí, jóvenes, tienen que tomar en cuenta. Existe proteinuria, existe hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y lipiduria. Eso marca. ¿Cómo se hace un buen diagnóstico? Lógicamente por una buena historia clínica, donde existan antecedentes, signos, síntomas de enfermedades sistémicas, antecedentes de enfermedades infecciosas e ingesta y exposición a fármacos. Se hace. Esto también ustedes tienen que aprendérselo. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con esto, ¿no es cierto? ¿De verdad? Entonces, diagnóstico, exploración física. Tenemos signos de enfermedad sistémica, excitación hemodinámica, que es muy importante, y la intensidad de los edemas, el peso y la diuresis diaria. Todo nefrólogo, jóvenes, ustedes cuando pasen por el servicio de nefrología, van a ver que lo primero que hacen, si es un buen servicio, es pesar a los pacientes. Y llevan el control de los pacientes. Si va, digamos, ahí en el servicio de nefrología, tenemos el centro de diálisis. Y, lógicamente, ahí en San Pablo estaba frente a la neurología, estaba la nefrología. Entonces entraba, todo paciente entraba, y era como un callejón donde todos entraban y se registraba el peso de cada paciente. ¿Por qué? Porque el peso, y ellos iban, digamos, a su control nefrológico, un nefrólogo. Entonces, con el peso del paciente, y describieron exactamente los edemas de los pacientes. Las enfermeras son excelentes, ¿no? Ya prácticamente llegaban con un resumen de todo
un buen estudio clínico, llegaban a manos del médico. Entonces ya el médico hacía lo que tenía que hacer, o llevaba a diálisis, o tenía que hacer alguna cosa, en fin, pero, o sea, un servicio muy bien organizado, ¿no? Yo solamente miraba de lejito. Diagnóstico, ¿cuáles son las pruebas sistémicas de laboratorio? En el suelo hay que ver todos estos laboratorios, si se fijan. En urología también pedimos glicemia pura, creatinina, los iones, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales por tratar una cirugía, albúmina, colesterol y triglicéridos, ¿cierto? La velocidad de sedimentación es muy importante, la orina, cuando hay una proteinuria de 24 horas y principalmente los iones. El clearance de creatinina es muy importante, jóvenes, y por supuesto el examen de segmento urinario. O sea, creo que hemos hablado del clearance de creatinina, ¿no es cierto? Que este estudio se realiza en una orina de 24 horas y prácticamente cuando nosotros sospechamos, el paciente puede tener una uricreatinina normal, pero si nosotros sospechamos que ese paciente está anémico, se le hacen dosificaciones de hierro y el hierro más o menos normal, pero está anémico, ¿qué es lo que está pasando? Entonces quiere decir que la eritropoyetina estimula la médula ósea roja, hay reservas de hierro normales, pero la eritropoyetina no está estimulando. ¿Por qué? Porque debe haber alguna enfermedad propia del riñón mismo. Entonces, ahí se solicita el clearance de creatinina para relacionarla con la uricreatinina. Les reitero que uricreatinina puede estar normal y el paciente puede tener inicios de insuficiencia renal. Entonces, el clearance de creatinina, la creatinina y la urea son las pruebas de laboratorio que nos esclarecen, nos dan un diagnóstico definitivo de un paciente con insuficiencia renal. Las pruebas serológicas. Tenemos las fracciones C3 y C4 del complemento, los anticuerpos antinucleares, anticuerpos frente al estreptococo, la serología frente a la sífilis y los anticuerpos frente al HIV y virus de la hepatitis C. Esto es importante, jóvenes, que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque existen residentes ahí en el servicio de nefrología. No creo que todos pasen por nefrología en el hospital San Juan. No creo. Pero si pasan por allá, son conceptos gruesos que les van a exigir. Seguramente les van a dar alguna calificación de acuerdo a su desempeño en el servicio de nefrología. Las técnicas de imagen, es suficiente la ecografía renal. Si nosotros vemos un riñón pequeño, fíjense, esta es la vía excretora y todo esto es parénquima renal. Si vemos nosotros un parénquima renal adelgazado, un riñón chico, entonces sospechamos nosotros de una insuficiencia renal, una nefropatía. Tratamiento del edema. El tratamiento específico tiene que ser de acuerdo a la causa del síndrome nefrótico. Las medidas higiénico-dietéticas, restricción en ingesta de sodio de 2 a 4 gramos por día, restricción en ingesta de agua en caso de anasarca o hiponatremia, medidas posturales de cúbitos supinos, sedación con piernas elevadas y vendas elásticas de compresión fuerte de miembros inferiores. ¿Por qué todo esto? Porque ustedes van a ver que el edema, van a aprender de a poquito a darse cuenta que el edema del paciente cardíaco es un poquito diferente al edema del paciente con insuficiencia renal. Entonces, si ustedes me preguntan, doctor, ¿ustedes han visto alguna vez alguna úlcera de decúbito? No saben qué es la úlcera de decúbito. ¿Saben? Entonces, todo paciente con edema es un paciente potencialmente para tener una úlcera de decúbito. ¿Por qué? Porque la piel está, si ustedes me permiten, está finita. ¿Por qué? Porque le
más que todo, principalmente con edema, son pacientes que se busca colchón de agua, ¿no es cierto? Cabalmente para evitar las escaras de decúbito. Cuando hay una escara de decúbito en un paciente, imagínense con insuficiencia renal, más una escara de decúbito, es una herida que presenta jóvenes que por ahí prácticamente sale todo y no cicatriza nunca hasta que se muere. Entonces es el mayor temor de los pacientes o de los médicos y del personal de enfermería de que hay que cuidar las zonas de declive en este tipo de pacientes. Zonas de declive, ¿cuáles son? Miembros donde asientan los pies, donde nos sentamos, las nalgas, los glúteos, es ahí. Y como son pacientes que están postrados, entonces por tiempo les hacen movilizar desde el decúbito lateral derecho, el decúbito dorsal, el decúbito lateral izquierdo, en fin, los levantan. Pero el mayor temor es la escala del decúbito en este paciente. ¿Ya? Tratamiento del edema. Se utilizan diuréticos. Del ASA, o sea, la furosemida, el famoso LASIK, ¿no es cierto? O la toracemida, el doxicresciente. Ustedes saben, hemos hablado de esto ya, que el problema del LASIK es que es un buen diurético, pero aparte de eliminar líquido, elimina gran parte de potasio. Y el potasio es muy importante. Si entra en hipopotasemia, no es bueno. Si entra en hiperpotasemia, no es bueno. Pero el potasio hace falta, entonces los nefrólogos tratan de mantener un límite adecuado. Se utilizan son medidas para disminuir la proteinuria. Hay que hacer una dieta normo-hipoproteica y no utilizar dieta o árados. O sea, ustedes han visto o conocen algún paciente con insuficiencia renal o tienen algún familiar. Esto es de lo más triste, de lo más doloroso. Un primo hermano mío que se crió juntamente conmigo murió con insuficiencia renal por falta de trasplante renal. No había quien que trasplante. Yo estaba estudiando medicina anterior. Jóvenes, el edema que no los deja, no pueden dormir tranquilos, y ya se le hinchan, la falta de apetito, y lógicamente en esos años no existían, como hoy existen los centros de diálisis a los pulmones, no había. Entonces trataban de utilizar diuréticos. Hay unos diuréticos que pierden potasio y otros que no pierden potasio. Y a veces, si la familia no tiene las condiciones económicas para pedir ionogramas y controles de laboratorio para ver cuánto está el sodio, el potasio y el calcio principalmente, es grave. Antes no existía lo que existe el SUS. O sea, todo corría por parte de la familia. Y si la familia no tenía, hasta ahí llegaba. Por eso tiene primo. Mi hermano. Así es la vida, pues no. Ya les dije que la tuberculosis, antes los pacientes tenían que correr por su edad. En cambio, hoy en día, prácticamente es gratuito para todos los habitantes de toda Bolivia. Y el SUS ayuda, claro que sí. Claro que sí. Imagínense la cirugía, nosotros, a mí me pagan un sueldo, yo tengo que operar todo lo que me viene del SUS, no cobramos un solo centavo, a veces el Estado, pero trabajamos deficientemente. ¿Por qué? Porque no contamos con todo el aparataje que deberíamos tener. O sea, ofrecer una cirugía mucho más moderna. Ya les he contado de las lipotripsias. Entonces, sabemos hacer, pero no tenemos los aparatos. Entonces, usted no quiere ahí esta cirugía, pero usted se contacta con el que trae su aparato láser, usted paga. Sí, doctor, cuando pagan el láser, se meten los estereoscopios aquí, nos opera. A nosotros mejor. ¿Por qué? Aparte que estamos haciendo mano, entonces la cama se mueve más rápidamente. ¿Por qué? Porque para hoy día sacas un cálculo, mañana pela su casa y se acabó.
cambio, una cirugía abierta es más de 8 días en la cama. Esa es la gran diferencia. El tratamiento del edema. En la nasaca refractaria e incapacitante se debe considerar la administración intravenosa de los diuréticos, asociar 60 miligramos de furosemida a 20 o 40 gramos de albúmina cada 3 horas durante 2 a 3 días. Imagínense todo lo que hace para tratar una nasaca. ¿Por qué? Porque si la nasaca aumenta, ¿con qué va a morir este hombre? Con un edema agudo del pulmón. Se encharca y hasta ahí no va a llegar. Terminan en eso. ¿Se acuerdan de la melonita? Cuando estaban dializando mal, entonces la mujer quiso hacer en la noche, tuvo una recuperación hemocómica, una falta de aire, una línea, entonces detectaron un día nomás y la dializaron, la mujer mejoró. ¿Por qué? Porque le sacaron líquido. ¿Entienden? Pero no se supo nunca cuál era la patología que tenía el glomérulo. Imagínense, hablábamos nosotros que comenzó con un cuadro séptico, después le inyectaron el medio de contraste. Entonces, ¿qué daño existirá? Entonces, la única manera de saber es haciendo una biopsia abdominal. A ver cómo está, por cierto. Tratamiento de la proteinuria. No se recomienda dietas hiperproteicas. Se utiliza IECA y los ARA2. De la hiperlipidemia, hay que hacer dietas pobres en colesterol, hay que tomar en cuenta la pérdida de peso y utilizar inhibidores de la hidroximetilglutamicoenzima A reductasa. ¿Qué es eso? No sé. Tratamiento de adhesión renal. Aquí está. Los nefrólogos, porque eso yo leía en los trasplantes renales, utilizan corticoides, pero a trochimóchico y no le tienen miedo. Usted sabe para que corticoides, yo aprendí en la universidad, para que no haga daño, se utilizan dosis bajas y ascendente, una etapa de meseta y hay que bajar de a poco para que no haga daño, ¿no es cierto? Pero nuestro nefrólogo principal en el momento dado utilizaba lo que tenía que utilizar y no había problema con el paciente. Esa es la calidad de un excelente doctor. Corticoide, la prednisona, 60 miligramos por mililitro durante 4 a 8 semanas. El periodo se sigue con 40 miligramos por metro cuadrado durante 4 semanas más. Se utilizan inmunosupresores, la ciclofosfamida, durante unas 8 semanas. Yo solamente veía jóvenes que utilizaban mucha prednisona, mucha ciclofosfamida. Lógicamente, yo miraba en los trasplantes el trabajo que hacía ese colega. Y existía un nefrólogo, existían 2 clínicos y un otro nefrólogo que quería aprender del otro nefrólogo para controlar pacientes del postoperatorio del trasplante renal. Entonces, para que se den cuenta que el nefrólogo estudia nefrología y luego agarra un camino, que es el de trasplante renal, que es como una subespecialidad luego de la especialidad de nefrología. Debe ser linda, ¿no? A ver si a uno de ustedes le gusta y hace. Aquí, por ejemplo, hacen especialidad de nefrología en el japonés, en la caja petrolera, ahí en el Hospital San Juan de Dios, hacen especialidad de nefrología. Claro que ya la otra partecita, pero mientras no se casen y sean jóvenes, terminan y pelan a hacer un curso de traumatología. Porque en el Brasil existe ese convenio, cuando ya están formados los nefrólogos, aceptan para hacer estos cursos. En el hospital de clínicas yo entregué, yo tengo un ahijado mío que es nefrólogo, le conseguí
mandar tu documentación, que has terminado la especialidad, que eres soltero, que vas a ir, no te vas a quedar en Brasil y que quieres hacer transporte. Está enamorado ahí haciendo sus papeles, pero no sé, sabes que está esperando por la corteja para irse. No se puede. Síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es un proceso inflamatorio agudo que afecta los glomérulos de patogenia inmunológica, inducido por infecciones bacterianas, virus o como una reacción de enfermedad sistémica. ¿Qué característica? Les voy a preguntar, por hematuria, hipertensión arterial y edema. Etiología, también acá, glomérulos nefríticos infecciosas de causa bacteriana, viral, parasitaria y otras. Entonces, que se aprendan 2 o 3 suficientes, pueden tener 2 ejemplos de cualquier cosa, ustedes le ponen. La glomerulonefritis primaria, tenemos la glomerulonefritis extracapilar tipo 1, 2 y 3, semejante a la anterior. La glomerulonefritis membrana proliferativa, glomerulonefritis proliferativa mesangial, no la de inmunoglobulina A, la anterior había inmunoglobulina A, y la nefropatía mesangial inmunoglobulina A, igual que la otra característica, ¿cierto? En la etiología tenemos enfermedades sistémicas, el lupus eritematoso sistémico, la púrpura, lesiones de Helo, síndrome de Gutt-Pasteur, síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombótica trombocitopénica. Esta es la causa del síndrome de Gutt. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Malestar general, visión borrosa, cefalea, dolor generalizado, convulsiones, náuseas y vómitos. Manifestaciones clínicas. La oliguria está presente, la proteinuria, hematuria, el edema palpebral, hipertensión arterial y azoemia. Cuando me sacaron la menor nota, fue el 93, en un examen que tomé por Zoom. La menor nota fue el 93. O sea, topingo excelente. Pero excelente. Ya después supe cómo cambiaron. Porque yo dije, ¿cómo se encuentra? Con plata todo se consiguió. Era de urología, no era de urología. 93 la menor nota. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué no anuló el examen? ¿Qué prueba tengo yo para anular un examen? Yo mismo estoy indicando que era el examen vía Zoom. ¿Qué prueba tengo yo de que el caca confirmó? Si yo mismo le dije para ver el examen, como que enseñaba cualquier universidad, pero no, hay otros que están mucho más adelantados, ¿no? 93 la nota mía. Muy bien, agarré, siguiente examen, segundo parcial, escrito. Características dentro de las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas del síndrome nefrítico se caracterizan por esta sintomatología, excepto tal cosa. Ya puedo responder. ¿Pregunten algo? Porque si se portan a los vivos, uno puede ser también más por viejo, más. Entonces se pasaron. Y le dije, bueno, si todo el mundo sacó 93, había lo que tenía 100, 98, 97, la mínima nota era 93. Eran muchos exámenes, algo. ¿Y sabe cómo dieron el examen de biología? Contrataron a un urólogo. Plata. Entonces, el resultado salía la pregunta, salía la pregunta, porque yo
yo preparé el examen para que la pregunta salga, digamos, cómo sale la 4, cómo va a Sí, salir así. Ujú. Entonces, iba a salir una pregunta, tal cosa, pero porque no es, y dura como unos 2 minutos, ¿no? Entonces, tal pregunta, el neurólogo, claro, sabe su materia, pues no. Tal decía la respuesta, marcaba. Tontín, un excelente examen. ¿Cómo hicieron? Me dije, a ver. Bueno, por grupo. O sea, que nos contrataron un neurólogo, varios. Y entre ellos habían varios residentes del último año de residencia de la Caja Nacional. Porque cuando yo trabajaba en la Caja Nacional ese tiempo, cuando terminé yo al residente, lo conozco, pues, ¿no? Me miraba y se reía. Ahí fue que comencé a sospechar. ¿Qué se me ríe? Claro, de residente, es residente, pero yo no le doy para la confianza que venga a estar. Ni nunca nos chuparon ni nos guitarrearon juntos, pues no. Se reían. Por ahí fue que comenzó mi sospecha. Hasta que agarré uno de los alumnos y le dije, bueno, dime cómo sacaste 5. Y te pregunto y no sabes. Bueno, uno sabe, ahí dije, ¿cómo fue la cosa? Que de esa vez nunca más. Y hoy día ustedes dan examen por Zoom, una vez. No, pues se acabó, si una confiadera de los diablos, ¿no? Diagnóstico. Hay que hacer una buena anamnesis, examen clínico, examen de laboratorio, examen de orina. Es importante el sedimento urinario y principalmente el examen bioquímico. En el diagnóstico hay que cuantificar la excreción urinaria de proteínas en las 24 horas. En el examen parcial de orina y el sedimento urinario se busca la hematuria y el aumento de proteínas. Hay que hacer un frote sanguíneo. En el hemograma es importante el hematocrito disminuido por dilución o anemia. Uri y creatinina se encuentran elevados. Ecografía renal y de vías urinarias y la biopsia renal. Alguien me preguntó, me olvidé a alguien, algún alumno, quién hacía biopsia renal. No sé, recibo un mensaje. Bueno, nadie puede ver. Tratamiento, hay que tomar medidas generales, dieta hiposódico estricta, 1 o 2 gramos de cloruro de sodio, o sea, la sal, restricción hídrica desde 1200 ml por metro cuadrado por día a 400 o 6. ¿Se imaginan ustedes? Ahora les digo esta patología, esta enfermedad, que es terrible. Que le digan a ustedes en Santa Cruz, no podés tomar más de 600 centímetros cúbicos de agua. Es terrible, es terrible. Por eso después ya cuando toca hablar del trasplante renal, ese es el camino que deben seguir la mayoría de estos pacientes de es la salvación prácticamente para todos. Tratamiento farmacológico, la furosemida, que es el ácido, el propranolol, y la profilaxis con penicilina rosatina, que es la de ese tema lo reduje prácticamente a lo mínimo para que den un buen examen. El jueves avanzamos diálisis, ahí ya la cosa va a cambiar. Ahí ya me voy a fallar más. Y cuando hablemos de trasplante, cerramos con broche de oro. Ahí vamos.